Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham era un anciano de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Tenía 75 cuando Dios le prometió que le daría un hijo. Esperó 25 años con esa promesa. Para este tiempo de los versículos 1 y 2, Isaac tendría alrededor de 25 años. Y dice el versículo que Dios probó a Abraham. Le dijo que tomara a su único hijo, Isaac, a quien él amaba, y que fuera a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Abraham tuvo otros hijos. Isaac no fue el primero, pero era el único en su clase. Era el hijo de la promesa. En él se cumpliría la descendencia que sería bendición para todas las naciones. Isaac fue el único hijo que él había tenido con Sara y el único hijo del pacto. Por eso Dios le dijo: toma ahora a tu único hijo. Ellos viajaron a este lugar. Abraham tomó la leña que había traído, edificó un altar y puso la leña para encender el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre la leña. En Génesis 22, versículos 10 a 13, leemos: Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nuestra fe necesita ser probada para nuestro propio bien, no para que Dios sepa si la tenemos o no, sino para que nosotros comprobemos si tenemos una fe verdadera o una fe falsa, si tenemos una fe que nos salva o nos estamos engañando. Es necesario para nosotros ser probados. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en honra, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Esta no era la primera prueba para Abraham. Ya había pasado por varias pruebas. Cada prueba implicó una renuncia a algo que él amaba. Primero, fue llamado a dejar a su familia y a su tierra natal, en Génesis 12. Ahí cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te diré. Posteriormente tuvo que tomar la decisión de separarse de su sobrino Lot, en Génesis 13. Ahí está, se narra esta historia. Después, Dios le dijo que renunciara a su hijo Ismael, ese era su primer hijo, el que había tenido con Agar, y lo apreciaba mucho, lo amaba, lo tuvo que entregar también. Y aquí se le dice que ofreciera a su hijo Isaac como holocausto. La vida del creyente es una sucesión de pruebas, porque es el medio por el que el carácter cristiano es desarrollado. Hay una prueba destacada frente a la cual las demás fueron un mero entrenamiento. Así sucedió con Abraham. Él había sido probado una y otra vez, pero nunca como aquí. La demanda de Dios fue: entrega lo que más amas. Dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. No es nuestra inteligencia, ni nuestro talento o nuestro dinero, sino nuestro corazón lo que Dios quiere. Cuando hemos respondido a los requerimientos de Dios, Él pone su mano en algo especialmente cercano y querido para nosotros, para que se demuestre la veracidad de nuestra respuesta. Porque Dios requiere la verdad que hay en nuestro interior, la que hay en nuestro corazón, no lo que decimos con nuestros labios. No basta una respuesta de labios para afuera. Al principio hay una gran prueba cuando una persona escucha por primera vez el Evangelio. Cristo dijo a los que lo querían seguir, a sus discípulos: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es en Lucas 14:33. Esto significa que tienes que amar a Cristo más que a cualquier otra cosa. Los pecados que amas, tienes que dejarlos. Posesiones terrenales deben ocupar un lugar secundario. Las ambiciones secretas deben ser abandonadas. No puedes vivir por estas cosas y ser un discípulo de Cristo. No puedes hacerlo al mismo tiempo. Alguien dice, bueno, eso podría afectar mi futuro, podría afectar mi carrera. Jesús dijo, no podréis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Dijo también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. Aquí es donde muchos tropiezan. Quieren ser seguidores de Cristo, quieren ser discípulos de Cristo, quieren ser cristianos sin renunciar a nada.
quieren ser salvos sin cambiar nada en sus vidas. Quieren aferrarse a algún pecado y convertirse al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso no puede ser. Es una contradicción. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es lo que enfrentó Abraham en el monte Moriah. Dios probó a Abraham. Estaba dispuesto a renunciar a lo que más amaba en este mundo, a su único hijo. Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Y esa es la prueba que tú enfrentas también. Toma ahora tu querido pecado y ofrécelo en holocausto. Holocausto es un sacrificio en el que todo era quemado. Todo lo ofrecido era consumido totalmente por el fuego. El que lo ofrecía no podía rescatar nada, no podía reclamar nada para que se le regresara como en algunos otros sacrificios. Si no lo das todo, no serás convertido. Todo. Hay algunos que le dicen a Cristo, te amo, te voy a obedecer en todo, pero déjame esto. Esto es mío. Esto no te lo puedo entregar. Todo. Entrégalo todo o no serás convertido. En el camino al monte Moriah, la angustia de Abraham debió ser enorme pensando en eso. Toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí. Y en esas mismas palabras podemos ver el corazón de Dios el Padre, mientras su amado Hijo iba camino al monte Calvario. Es un destello de lo que Dios el Padre experimentó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32. Ahí vemos el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito quiere decir el único Hijo de Dios. Y es la misma idea, el único en su clase, el único diferente. Quiere decir que fue creado, que fue engendrado. No fue creado. Es el unigénito Hijo de Dios, único en muchos sentidos. Isaac fue manso y humilde, obediente hasta la muerte. Y ahí es una figura de Cristo. Dice Génesis 22, versículos 7 al 10. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham tenía el cuchillo en su mano, a punto de cortar la garganta de Isaac para que su sangre se derramara en el altar antes de encender el fuego que consumiría todo el sacrificio. Abraham no entendía en absoluto por qué Dios le había dicho que lo sacrificara si antes le había dicho en Isaac te será llamada descendencia, en Génesis 21:12. Abraham no entendía por qué tenía que matar al hijo que se le había prometido muchos años antes. Pero la fe de Abraham era tan fuerte que ahora creía que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, como dice Hebreos 11:9. Cada vez que pasas una prueba que Dios te pone, que Dios te da, recibes más fe y tu fe se fortalece. Y así fue con Abraham. Pero ahora, cuando Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces Dios lo detuvo. El ángel de Jehová, que es una prefiguración de Cristo mismo en persona. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Dios sabía, sin duda, que Abraham le temía antes de esto, pero su familia y el mismo Isaac no estarían seguros hasta que vieron que él estaba dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Por eso el apóstol Santiago dijo que Abraham fue justificado por las obras. Santiago 2:21. Su fe fue la que produjo en él buenas obras, produjo que él pudiera hacer buenas obras, que pudiera obedecer a Dios, su fe. Esa es la razón por la que Santiago dijo, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago 2:17. Abraham demostró su fe por sus obras, por su voluntad de obedecer a Dios, sacrificando a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Isaac es el típico pecador condenado por la ley de Dios que condena a todo pecador a la muerte. Sí, Isaac era un pecador, como todos los hombres. Y sí, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y es una figura maravillosa de Isaac. Isaac, el pecador, fue salvo por el juicio de la ley sobre el carnero que Abraham tomó y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El Nuevo Testamento dice
Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 5:3. El apóstol Pedro dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. En Génesis 22:14, primera parte del versículo dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dios ha provisto a Jesús para tomar tu lugar como portador del pecado. Así como Él proveyó el carnero para que tomara el lugar de Isaac, de la misma manera proveyó a Cristo. Pero en el Calvario, la mano de Dios el Padre no se detuvo. Proveyó un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero perfecto, con la salvedad de que ese cordero era su propio hijo. La única víctima que tiene un valor infinito. El único que por su justicia perfecta podía satisfacer la paga por el pecado, la muerte, y así cumplir con toda justicia, al ser el sustituto del pecador y morir en su lugar, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tu fe está siendo probada. Si en verdad te arrepientes y le das la espalda a tus pecados, abandonándolos, y confías para tu salvación solo en el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que Él hizo en el altar de la cruz, en ese monte, en el monte Calvario. Él perdonará tus pecados para llevarte a Dios. Puedes temer que tendrás que cambiar mucho cuando confías en Cristo, pero si no pasas esa prueba, nunca serás salvo. Digas lo que digas y pienses lo que pienses, no tienes una fe verdadera. Debes estar en contra de tus miedos y venir a Cristo. No lo dudes, lánzate al Salvador por fe. Él te salvará de la ira de Dios, del juicio por el pecado. Es el único Salvador. No hay otro. La sangre de Jesús fue derramada. Toda la sangre fue derramada. Al final, Cristo ya muerto, un soldado romano atravesó su corazón con una lanza. Salió sangre, la sangre que quedaba todavía, y agua. Ya no había más sangre. Toda esa sangre derramada, quemada en el fuego de este sacrificio en la cruz, que les secaba el paladar por el ardor de la ira de Dios. La sangre fue derramada. La sangre de Jesús te limpiará de todo pecado si vas a Él con fe, si confías en Él. Esa sangre es la sangre
del pacto, es la base de nuestra salvación. Es lo que representamos aquí en la celebración de la Santa Cena que vamos a hacer ahora. Vamos a ponernos en aptitud de hacerlo correctamente. Vamos a tomar unos momentos, cada uno allí, él con Dios, poniéndose a cuentas con Él, confesando lo que tengamos que confesar, pidiéndole que nos dé lo que no tenemos. No tenemos una fe, dudamos, no creemos completamente, que nos dé esa fe en Cristo, que nos dé esa convicción de pecado, que nos convenza de que necesitamos arrepentirnos, así como nos explicaba nuestro hermano en la predicación de hoy. Morir a la ley en ese sentido, ser libres de la condenación de la ley. Pero necesitamos entender nuestro pecado, confesarlo, reconocerlo. Es cada uno ahí en su lugar, delante de Dios, Él y Dios únicamente. Oremos.